Un saludo muy afectuoso a todos mis compañeros de Fuerza La Soriana y público en general. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos mis amigos de Fuerza La Soriana, a mis amigos Alex Sailé, a Gladiator, a Ligia, a Juan Carlos, a Puyón, a Gustavo Adolfo, a Christian Hildebrand, a Luz 9721, a mi amiga Ana María de Estados Unidos, y a todos aquellos compañeros que siempre comentan en los videos para apoyarme. Espero que mis últimos videos subidos hayan sido de gran ayuda para los testigos de Jehová que han entrado a ver mis videos, para que puedan comprender que la sociedad Watchtower no es la organización de Jehová y no es la religión verdadera. Y como vuelvo a insistir, la enseñanza de la Watchtower tiene que tener sustento lógico, no puede estar reñido con la lógica. Y ya he demostrado cuando toqué el asunto de los 144.000 que es una doctrina que no tiene lógica. En esta oportunidad voy a tocar otro asunto que tiene que ver con los 144.000, que es esa clase ungida, que supuestamente la Watchtower dice que fue escogida por Jesucristo para ser su esclavo fiel y discreto a partir de 1919, cuando este grupo de ungidos que estuvieron cautivos dentro de la Babilonia la Grande moderna, dentro de la organización de Satanás, salió de ella para servir a Jehová después que le pidieran perdón a Dios por sus transgresiones al haberse involucrado con las naciones, apoyar la guerra y haber roto su neutralidad. La Watchtower enseña que ellos pidieron perdón a Dios, estos ungidos, los más capacitados de la sociedad Watchtower, pidieron perdón a Dios. Así cuenta pues este mito, esta historia, este cuento de hadas, de que pidieron perdón a Dios por sus transgresiones y que Dios los perdonó en 1919 para ser su esclavo fiel y discreto. Previo a su selección, Jesús ya había hecho una expresión entre todas las religiones de la cristiandad para ver cuál de ellas había estado dando el alimento correcto para que fuera considerado el esclavo fiel y discreto. Y esto ocurrió en 1919 según la Watchtower. Esta expresión empezó en mito 14 y culminó en mito 19. Ahora vamos a mostrar otra contradicción más, porque lo que yo pretendo es que el testigo de Jehová razone. No estamos insultando a nadie, no pretendo desmerecer a nadie tampoco, pero me gusta que las cosas que la Watchtower enseña, la doctrina que la Watchtower enseña, tenga pues sustento lógico, que sean creíbles y que tengan sustento tanto lógico como también histórico. Esas dos cosas deben refrendar, apoyar una enseñanza de la Watchtower como verdadera, que tengan primero un sentido lógico, que no esté reñido con la lógica, con el sentido común, y segundo, que no esté reñido con la historia, con los hechos históricos, con lo que ocurrió realmente en el pasado, y que no sea el pasado que desmiente a la Watchtower ahora. En primer lugar, quiero recordarles a ustedes que la Watchtower enseñó por muchas décadas que la inspección que hizo el amo Jesucristo con su Padre de Jehová al templo para hacer una inspección, para purificarla y limpiarla, se inició en 1918 y duró hasta ese año, puesto que en ese año 1918 Jesús se coge su esclavo fiel y discreto, le hace la primera nominación, y en el año 1919 lo nomina sobre todo sus bienes en la tierra. Esta enseñanza se da en la Atalaya el 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. La Watchtower dijo que Jesús hizo una inspección a su templo espiritual en 1918 y en ese año nominó su esclavo fiel y discreto después de impresionarlo, y al siguiente año 1919 le encomendó de todos sus bienes en la tierra para que comenzaran a la hora de anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de ese año, dirigidos directamente por Jesucristo. Y eso se enseñó por décadas como la verdad, que la fecha de impresión fue 1918. Sin embargo, en el 2013,
la Watch Tower publica en la tragedia del 15 de julio de 2013 que eso no fue verdad, que en realidad Jesús no hizo la expresión a partir del 18, sino que empezó el 14, 4 años antes. Eso quiere decir que la Watch Tower pues estuvo enseñando mentiras, ¿no? Obviamente, el señor mío testigo, dígame, ¿estoy yo insultando, ofendiendo a alguien? Después que la Watch Tower había enseñado por décadas que la expresión había empezado en 18, en 2013 me cambian la doctrina y me dicen pues no fue en 18, fue en 14. ¿Cómo le puedes creer a una organización que te muestra que te ha engañado, que te ha mentido? ¿Cómo podemos saber que la nueva fecha de 1914 también es verdadera si nos han engañado pues con respecto a 2018? 1918 no es igual a 1914. Y no es un error de días, es un error de 4 años. Eso no puede ser posible, pues. Quiere decir que la Watch no tiene ni idea de cuándo fue la fecha. Primero se le ocurrió decir que fue en 2018, ahora dice que 1914. Y que no solamente duró un periodo corto, sino que duró de 1914 hasta 1919 al inicio. Hasta el inicio de 1919, cuando salieron de prisión el juez Radford y los directores y pidieron perdón a Dios por sus transgresiones. Esas doctrinas pues cambiantes de la Watch Tower que de uno dejan pues un sabor amargo en la boca, pues. Obviamente, no mismo testigo va, estoy ofendiéndolo con eso. ¿Le parece a usted correcto que una organización que se hace llamar La Verdad, que sean las doctrinas verdaderas, que reciben de Jesucristo el elemento a su debido tiempo a partir de 1919 en que eligió su esclavo decreto, y nos encontramos que después de 1919, en el 2013, la Watch Tower me dice que eso no es verdad, pues, que no fue la impresión 1918, sino 1914. ¿Cómo es posible que el mismo Jesucristo que hace la inspección no supiera la fecha que él la hizo y le diga al esclavo fiel y decreto otra vez como alimento a su debido tiempo, después de 1919 en el 2013, decirle que la inspección no fue en 1918 sino en 1914? O sea, Jesús tuvo su urmenach, se desmemorizó, no se acordó, se fue la memoria. ¿No sabía Jesús que la inspección que él hizo mismo, porque él fue el que hizo la inspección, mismo Jesucristo, no supiera cuándo hizo la inspección? Y le diga al esclavo decreto que fue en 1918, y eso se creía por décadas, te hablo de los 80 años que se enseña que la inspección fue en 1918, y que en el 2013 me digan, no, pues el mismo Jesucristo se comunica con el esclavo, porque se queda el alimento a su debido tiempo, y le dice, no fue en 1918, sino en 1914. ¿Qué puede? Pues esa es la lógica, ¿te das cuenta? Esa es la lógica. No puede estar reñido con la lógica de la Watch Tower. Que me cambien la fecha y digan que esa fecha es un alimento nuevo, una luz más brillante que da Jesucristo a su esclavo. Pero si Jesucristo fue el protagonista de la inspección, ¿cómo no va a haber sabido que fue en 1914 y en 1918? Y hay que esperar 80 años para cambiarlo, que Jesús no tuvo. Recién se le perdió la memoria, me equivoqué, no fue, voy a avisarles que me he equivocado en la fecha, fue 1914. Eso no tiene lógica, ¿se da cuenta? Porque Jesús no es un ser humano común y corriente. Jesús es el Hijo de Dios, es un ser poderoso que no podía equivocarse en una tontería así, ¿no es cierto? Eso es lo que yo me refiero, que cuando vos te das una nueva luz o una doctrina, tú puedes estar reñida con la lógica. Porque la Watch Tower dice que Jesús, a partir de 19, es el encargado de dar el elemento de su debido tiempo a su esclavo. Y que toda esa nueva luz más brillante la provee Jesucristo también, porque viene Jehová Dios. Entonces, si Jesús fue el protagonista de la inspección, ¿cómo es posible que él, que da el alimento al esclavo a partir de 1919, a su debido tiempo, y en el 2013 la Watch Tower me diga que la inspección ya no fue en 1918, cuando se nos dijo en 1918, cuando se nos dijo hace 80 años atrás? Estoy hablando de ustedes después de 1919, por si acaso, después de 1919, la Watch Tower introdujo esa doctrina de la expresión hecha por Jesús en 1918, eso fue después de 1919, que lo introdujo el juez Radford. Entonces yo me hago esta pregunta: si Jesús provee el alimento espiritual y le dio un alimento después de 1919, diciendo que la expresión fue hecha en 1918, obviamente tiene que haber sido después que lo haya tenido que contar, ¿cierto? Que esa expresión lo hizo él en 1918, hablando del pasado, o sea, fue dado como una doctrina después de 1919 que cogió el esclavo, y fue la fecha en que inició a dar el alimento espiritual al esclavo paulatinamente para alimentar a los domésticos. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús haya dado en el pasado al juez Radford un alimento a su debido tiempo, diciendo que la expresión fue hecha en 1918, que en 1919 nominó a su esclavo fiel y decreto? Después pasan 80 años, quizás más, en el 2013 la Watch Tower dice,
no, que hemos tenido una luz más brillante, que Jesucristo nos ha hecho iluminar bien, que no fue la expresión en el momento 18, sino en el momento 14. Pero si Jesús es el que le da el alimento de la luz más brillante que se ha venido dando, y la Guastauer justifica que es un alimento de su tiempo que Jesús está dando como una aclaración, una nueva luz, que viene el mismo Jesucristo, pero Jesucristo fue él mismo fue el que hizo la inspección. ¿Cómo se equivocó en el pasado dándole una fecha que no era? Pues eso que digo, ahí está, se rige con la lógica. Lo ponen a Jesús como un ser desmemorizado, que se equivoca en algo tan elemental como la fecha, y recién después de 80 años se comunica con su esclavo para darle una nueva luz, para decirle que la impresión no fue en 18, sino que fue en 14. Eso no está, está reñido contra la lógica, y uno no puede dar una doctrina que no tiene lógica, como la que le expliqué los 144.000 en el video anterior. Esta es una doctrina que no tiene lógica, porque pone a Jesucristo como un limitado, como un torpe, como un desmemorizado, que no supiera él, que él hizo la expresión que él la hizo en 18 y luego hasta 19, y que se diera cuenta que esa fecha no fue correcta, y que hubo un error de Jesucristo de 4 años, y que la expresión realmente fue en 14. Entonces eso está reñido con la lógica, y uno no lo puede aceptar, porque sería aceptar que Jesús es un ser limitado, torpe, desmemorizado, ponerlo como un ser humano común y corriente, cuando Jesús no es un ser humano común y corriente, es un ser poderoso, que podía curar enfermos, levantar muertos. Entonces, ¿cómo no haberse equivocado de la fecha? Por eso no se puede aceptar. Una persona inteligente no puede aceptar eso, mismo te dije, va. ¿Se dan cuenta? Ahora, tocando el mismo tema de los 144.000, la Guastauer dice pues que Jesús escogió el esclavo fiel y discreto cuando hizo su inspección, y lo que Jesús se fijó primeramente para escoger el esclavo, porque dice que vino a ver a todas las religiones de la cristiandad si estaban dando el elemento correcto, y solamente encontró a los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia en ese entonces, que eran los únicos que están dando el elemento correcto desde 1879 con el pastor Basa, de los únicos, cuando hizo la inspección Jesús 114 dice pues que fueron los únicos que estaban dando el elemento correcto, y que por ese motivo Jesús los escogió. En base a esa declaración que hace la Guastauer, acá les muestro un par de libros muy interesantes. Uno se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, publicado por la Guastauer en 1974, y tenemos el libro El misterio terminado, publicado por la Guastauer en 1917. Repito la fecha, 1917. Este es un libro original de la época, como pueden ver ustedes, estudios en las escrituras, muy claramente, y aparece acá la fecha para que ustedes vean que no los estoy engañando. The Finished Mystery. ¿Qué fecha dice acá? Estos dos libros que yo les estoy mostrando a ustedes, queridos amigos, y hacemos la fecha 1917. Este libro estaba dándose como alimento espiritual a los estudiantes de la Biblia de aquel entonces. Lo puso el juez Rutherford en la mesa de los betelitas en el mes de julio de 1917. Cuando bajaron a almorzar, encontraron en la mesa, los betelitas de la casa Betel encontraron este libro colocado ahí por el juez Rutherford en cada uno de los asientos de los que vivían en la casa de Betel, para que se enteraran de este libro como alimento espiritual verdadero. 1917 vieron la fecha. Este libro fue alimento espiritual fresquito que se puso en la mesa de los betelitas durante la inspección que hizo Jesucristo a su templo espiritual, que duró desde 1914 hasta 1919, como dice la Guastauer. Y la Guastauer dice que Jesús falló a favor de este esclavo, lo escogió entre todas las religiones de la cristiandad,
que eran los únicos que están dando el alimento correcto, y que por este motivo Jesús falló a favor de este esclavo fiel y discreto. ¿Dónde dice eso que estoy afirmando? ¿Dónde está escrito esto que estoy contándoles? Está aquí este libro, por eso lo pongo los dos juntos. Y ahora voy a leer a ustedes con paciencia este libro, El reino de 1000 años de Dios acercado. Como ya les dije, este libro, vamos a corregir la fecha, cuando fue publicado. Aquí lo tenemos, 13 en inglés y 1975 en español. El reino de 1000 años de Dios acercado. Si no tienen este libro, lo pueden hallar en su CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, felizmente. Y voy a leerles a ustedes en la página 350 y 351 cómo la Watchtower explica esto que les acabo de afirmar, de Jesús, al escoger a su esclavo después de presionarlo, halló que están dando el alimento correcto entre las demás religiones de la cristiandad, y que por ese motivo Jesús los escogió como su esclavo fiel y discreto por la calidad del alimento espiritual, porque estuvieron dando el alimento correcto frente a las demás religiones falsas. Voy a leerles a ustedes en la página 300, voy a usar mi lupa porque increíble, perdió mucho la vista. Trabajé muchos años como contador general de varias empresas cuando era muchacho. Yo era contador de varias empresas y veía muchos numeritos pequeños, una luz blanca por años, y eso me ha gastado la vista, pues. O sea, es increíble, ¿no? Ver números y números toda mi vida. Entonces tengo que usar mi lupa. Igual leerles a ustedes lo que la Watchtower publica acá bajo el título, y lo van a ver ustedes en su CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower también. Ahí lo pueden encontrar este libro. Si no tienen este libro en su casa, lo pueden hallar en la biblioteca de la Watchtower en su CD-ROM. En la página 350 se lee como sigue. Escuchen por favor, ¿ya? Tiempo de inspección por el amo del esclavo. 33. Sin lugar a dudas, aquel era un verdadero tiempo de inspección para la clase del esclavo del amo. Todos los hechos del caso indican que el amo vino para la obra de inspección en aquel tiempo. Aquello había de esperarse según la profecía de Malaquías 3:1 al 5. Por supuesto, las iglesias sectarias de la cristiandad se habían hecho un registro de tiempos de guerra, un registro conocido que tenía fuerte efecto en su alegación de ser discípulos y esclavos de Jesucristo. ¿Podían ellas, por siquiera su último registro hasta 1919, probar que ellas mismas eran la clase supuesta del esclavo fiel y discreto del Señor y amo celestial Jesucristo? Está hablando pues de las religiones falsas de la cristiandad, que también alegaban ser ellos la religión verdadera, y que entonces dice, ¿podían estas religiones probar que ellos mismos eran ese esclavo fiel y discreto del Señor y amo celestial Jesucristo? ¿Podían ellas probar las religiones de la cristiandad? Y continúa la Watchtower diciendo acá en este libro, él como juez indicaría su fallo o decisión por la manera en que desde entonces en adelante tratara con los centenares de sectas religiosas de la cristiandad. Apropiadamente, nuestra atención se enfoca ahora en aquellos sinceros cristianos que estudiaban la Biblia, que durante la Primera Guerra Mundial fueron perseguidos por su obediencia a Cristo y que llegaron a ser objetos de odio de parte de todas las naciones por causa del nombre de Cristo, puesto que ellos también llegaron a estar bajo inspiración divina. ¿Qué mostró el amo que decidía en cuanto a ellos? Y dice el párrafo 40 como sigue, y acá viene el más importante. Según la ilustración de Jesús, ¿cómo regresó a su casa el amo que nombró al esclavo? ¿Fue con gran furia para destruir la casa, o fue para disfrutar de su venida a la casa y ver cómo se habían estado efectuando las cosas durante su ausencia?
Está diciendo si Jesús al hacer la visita vino con furia, con rabia a hacer su inspección, o fue para ver cómo estaban las cosas durante su ausencia. Dice acá, su vuelta a su casa, o sea, cuando vuelve Jesús para hacer su inspección, fue pacífica. No vino para participar en la guerra del gran día del Dios Todopoderoso en Armagedón. O sea, Jesús no vino en 1914, como dicen ahora, a hacer una guerra del Armagedón. Y vino de forma pacífica también, para hacer una impresión de ver cómo estaban las cosas ahí en Betel. Dice, más bien quería asegurarse de que sus asuntos domésticos andaban en la condición correcta. Había hecho su esclavo, nombrado lo que se le había asignado a hacer, a saber, dar a los domésticos el alimento a su debido tiempo. El amo tenía que efectuar una inspección. Y dice así, continúa el 40 diciendo, la cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Ese era el asunto que Jesús estaba inspeccionando, qué clase de alimento estaba dando el esclavo, se había cumplido su misión de dar el alimento correcto a su debido tiempo, dice. Tenía que ser de acuerdo con esto, que el amo que había vuelto daría un fallo o una decisión, fallo o decisión. Pues bien, ¿qué hay de aquel cuerpo de cristianos que era odiado y perseguido internacionalmente? Hasta 1919, de nuestra era cristiana, se habían esforzado por dar alimento a su debido tiempo a la casa de la fe o a los domésticos del amo celestial. Hicieron esto a pesar de que los perseguidores y las naciones guerreras se interfirieron en ello. Y dice acá la parte más importante, fíjense ustedes, no solo era un problema la regularidad de servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad del alimento mismo, la calidad. En ese sentido, el cuerpo de cristianos odiados y perseguidos, los cuales siempre se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesucristo, pasaron con buen éxito la prueba de inspección. En este libro, para resumir lo que hemos leído, la Watchtower pues explica que durante el periodo de inspección Jesús vino a inspeccionar a las religiones en general y ver quién había estado dando el alimento correcto, y encontró que este esclavo de la Watchtower, estos ungidos, este grupo de hombres ungidos, hasta 1919 se habían esforzado de dar el alimento correcto, y que Jesús tenía que dar un fallo, una decisión para ver si los escogía como su esclavo fiel y discreto, dentro de las demás religiones que también alegaban ser aquel esclavo fiel y discreto, ser la religión verdadera. Y la Watchtower dice, ¿podían ellos defender o alegar ser ese esclavo fiel y discreto? ¿Podían sus registros de esas religiones mostrar que eran esclavos fiel y discretos? Y la Watchtower dice que no, que lo que encontró Jesús como fieles y secretos, que se habían forzado hasta el 19 de dar el elemento correcto, fue este grupo de estudiantes de la Biblia, este esclavo de la Watchtower. Y que Jesús, para fallar, para tomar una decisión de escoger como el esclavo fiel y discreto, dice que tuvo que fijarse no solamente que este esclavo estuviera dando hasta 1919 el alimento en forma regular, sino que para Jesús también contaba la calidad del alimento mismo, la calidad, es decir, que sea un alimento verdadero, genuino, que mostrara las verdades bíblicas, y que los halló a estos cristianos, este grupo de cristianos ungidos, dando el alimento correcto y desde tiempo atrás hasta 1919. Y cuando Jesús hace su inspección, se preocupó en inspeccionar la regularidad del alimento espiritual que este grupo de cristianos estaba dando hasta 1919. Y no solamente era cuestión de ver la regularidad, dice el libro, que lo hemos visto, sino que era importante considerar la calidad del alimento mismo. Y que después que Jesús hizo la inspección de este libro, que fue publicado en 1917, y Jesús tuvo que inspeccionar la calidad del alimento espiritual de este libro, encontró que todo estaba bien, que era un alimento de alta calidad, que estaba correcto, lo que se llama en lo que este esclavo estaba enseñando, este grupo de cristianos, hasta 1919, no se olviden que este es 1917, entonces dice el libro que este grupo de cristianos que Jesús estaba investigando, presionando,
estaba viendo si habían estado dando alimento correcto hasta el minuto 19, y dice que sí, que se habían esforzado en dar alimento a su debido tiempo hasta el minuto 19, y que no era solamente un problema de la regularidad del alimento espiritual que se daba, sino que era importante considerar la calidad del alimento espiritual, si era verdadero o no. Y dice el libro que Jesús falló a favor de este esclavo porque halló que el alimento era correcto y de alta calidad. Pero la Watchtower no cuenta que hay gente inteligente dentro de los testigos de Jehová. Hay gente que no es estúpida, que no se va a tragar la historia que dice este libro, dijo este libro, de cómo fue la época de inspección del templo espiritual y cómo se llevó a cabo la selección del esclavo fiel y discreto en la organización de la Watchtower, en un grupo de ungidos lo más capacitados, que hasta 1919 estuvieron esforzándose en dar el alimento espiritual correcto y sobre todo de alta calidad. Y cuando después que Jesús inspecciona este libro, El Misterio Terminado, publicado en 1917, donde se contenía los últimos alimentos espirituales fresquitos salidos del horno, calientito, Jesús lo inspecciona porque comprende el periodo de inspección, pues el libro fue escrito en 1917, publicado en 1917. Se puso en la mesa de los bateristas en julio de 1917, en julio. Ahí se puso por la fecha de 26 de julio, no me acuerdo la fecha exacta. Y lo pone en la mesa de los bateristas para que se alimenten de este alimento a su debido tiempo, un alimento de alta calidad que llevó a Jesús a fallar o sentenciar a favor de este esclavo y nominarlo como tal 2 años después, en 1919. Tal como lo dice este libro que acabamos de leer, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. La cuestión no solamente, dice el libro, la cuestión no era solamente la regularidad en servir el alimento espiritual, sino que era importante considerar la calidad del alimento mismo, en el párrafo 40 de este libro, página 351. La calidad del alimento espiritual mismo, Jesús se fijó para poder fallar a favor de este esclavo y nominarlo como su esclavo fiel y discreto por haber sido fiel y discreto en dar oportunamente un alimento correcto a las naciones y a sus miembros estudiantes de la Biblia. Pero como este libro muy poca gente lo tiene, o es difícil adquirirlo, resulta patético ver lo que está escrito acá en este libro, que en 1929 acabó en la basura o en los sótanos de Betel, para que sirvieran de carbón de un producto orgánico que lo quemaron lo usaban para quemar este libro. Los miles de libros que descartaron de Misterio Terminado acabaron en los sótanos de Betel. Están todos los libros de escrituras de Russell y este libro, que no fue de Russell, este libro se le adjudicó al pastor Russell. Él había muerto en 1917, él murió en 1916, este libro se publicó en 1917. Lo publicó la Watchtower, adjudicándolo al pastor Russell como su 7º volumen de estudio de la escritura, como una obra póstuma que el pastor Russell no logró publicar, y que los estudiantes de la Biblia de Betel recopilaron sus escritos que dejó incompletos en su escritorio, y ahí compilando sus escritos hicieron este volumen como obra póstuma del pastor Russell. Fueron 2 estudiantes de la Biblia de confianza del señor Radford que escribieron este libro, que fueron los señores George Fisher y Clayton Woolworth. Fueron 2 estudiantes de la Biblia que fueron puestos en prisión junto con el juez Radford en 1918. Entonces, señores, se encargaron de hacer este libro y eso lo adjudicaron al pastor Russell como una obra póstuma de él, cosa que es una total falsedad, porque este libro no lo escribió el pastor Russell de ninguna manera, porque no es su estilo. Le pusieron estudios de las escrituras al final, ahí dice Studies in the Scriptures, estudios en las escrituras, como si fuera el 7º volumen. En realidad Russell escribió más que 6 volúmenes, este 7º se lo adjudicaron como una obra póstuma. Es una mentira, él no escribió este libro. En fin, pero fue el libro que entró en vigencia en 1917 como alimento espiritual de alta calidad para alimentar a los domésticos y a las naciones. Millones de estos libros acabaron en manos de las naciones. Y resulta curioso ver en la página 4, en el prefacio, queridos amigos, cuando uno lee el prefacio de la página 4 de este libro, se dice claramente que
el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. En la página 4, que te diga este libro que el pastor Russell fue el esclavo fiel y discreto para alimentar a los domésticos, en la página 4. Entonces uno se pregunta, ¿para qué Jesús tendría que hacer una inspección en 1914 hasta 1919 para recién escoger a su esclavo fiel y discreto? Si él ya había leído este libro en 1917 durante su invención, donde decía que el pastor Russell fue el esclavo fiel y discreto. ¿Para qué Jesús entonces, si ya probó este alimento espiritual porque era de alta calidad y Jesús estaba de acuerdo con este alimento espiritual, por qué Jesús tenía que escoger un esclavo fiel y discreto si este libro decía que el esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell? Y Jesús aprobó este alimento espiritual, entonces Jesús diría, ¿para qué voy a escoger a otro esclavo fiel y discreto si yo ya probé este alimento espiritual como alimento correcto, de alta calidad, que lo llevó él a escoger esclavo fiel y discreto? Pero ¿por qué Jesús escogería un esclavo fiel y discreto, amigos, en 1919? Porque el alimento que daba la Watchtower era dado regularmente, y no solamente era importante la regularidad de servir el alimento espiritual, sino que tenía que considerarse el alimento, la calidad del alimento mismo que está dando este esclavo. Y este esclavo estaba dando en 1917 este alimento recién salido del horno, fresquito, que Jesús tuvo que leer para considerar la calidad del alimento espiritual mismo que se está dando oportunamente en este libro. Y halló que la página 4 decía que el esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, nominado por Jesucristo. Entonces la pregunta es, si Jesús aprobó este alimento espiritual porque era de alta calidad y estaba correcto, entonces Jesús diría, ¿para qué voy a escoger un esclavo fiel y discreto si ya lo escogí antes con el pastor Russell? ¿No es cierto? Porque eso razona una persona inteligente. La selección de esclavos solamente se hace una sola vez. Esa es una profecía que se cumple una vez, no a cada rato. Y si se cumplió esa profecía con el pastor Russell, no podría haber otro esclavo fiel y discreto después, porque Jesús ya escogió a su esclavo fiel y discreto en la persona del pastor Russell, tal como se dice en este libro, que el esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell en la página 4. Ahí viene una gran interrogante, ¿verdad? Porque no somos imbéciles, sabemos pensar con la cabeza y nos preguntamos, ¿por qué Jesús escogería un esclavo fiel y discreto en 1919? Porque estuvo dando el alimento correcto, según se dice este libro, que estuvo dando el alimento correcto de forma oportuna a los domésticos, y que no solamente se fijó en la regularidad del alimento espiritual en sí, sino también en la calidad del alimento mismo, que fuera un alimento correcto, y que después de revisar los alimentos espirituales de la Watchtower dados hasta el 1919, encontró que el alimento se servía regularmente por parte de este esclavo fiel y discreto, y que no solamente contó para Jesús la regularidad del alimento en sí, sino también en la calidad del alimento mismo. Y la calidad del alimento mismo empieza con la página 4 diciendo que el señor Charles Russell fue el esclavo fiel y discreto. Entonces Jesús hubiera dicho, si yo ya probé este alimento espiritual, que estaba correcto todo, y que eso incluía también que el pastor Russell era el esclavo fiel y discreto, entonces Jesús diría, ¿para qué voy a escoger un nuevo esclavo fiel y discreto en 1919 si ya dice este libro que fue el pastor Russell? Entonces quiere decir que la profecía se cumplió con él cuando en 1879 publica su primera tarea de Sion, como dice la Watchtower, para defender las verdades bíblicas, para desenterrar o restaurar esas verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban dando, y que fue el pastor Russell que sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, según dice el DVD Fe en Acción 2010, que fue el pastor Russell. ¿Y cómo lo logró? Porque Jesucristo lo escogió como esclavo fiel y discreto para que él pudiera restaurar las verdades bíblicas. Porque si no fuera por la ayuda de Jesucristo, ¿cómo lo hubiera podido lograr frente a las demás religiones que tampoco tenían la ayuda de Jesucristo? Tenía que tener un plus el pastor Russell, un plus, y ese plus era la ayuda de Jesucristo, y para ello Jesús lo escogió a él como el esclavo fiel y discreto. Entonces, este libro vuelve a reiterar que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, escogido por Jesús en 1979, cuando publica la primera atalaya de Sion, para publicar en sus columnas de la atalaya todas las verdades bíblicas restauradas que las demás religiones de la cristiandad no estaban dando. ¿Y por qué no estaban dando? Porque no tenían ese plus que era la ayuda de Jesucristo, que era el que revelaba a la persona esas verdades bíblicas en forma paulatina. Y fue el pastor Russell, justamente aquella persona, como dice el DVD Fe en Acción 2010, que pudo restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, porque el pastor Russell tenía ese plus, que era la ayuda de Jesucristo, porque era su esclavo fiel y discreto.
Si Jesús hace su inspección y vio la calidad del alimento espiritual que estaba publicada en la página 4 de este libro y la aprobó como tal, porque dice el libro amarillo que hemos visto que no solamente Jesús se fijó en la regularidad del alimento espiritual que estuvo dando este esclavo, sino también era importante considerar la calidad del alimento mismo. Y la calidad del alimento está acá, que dice que el pastor Russell fue el esclavo fiel y secreto, página 4. Entonces la pregunta es, ¿para qué Jesús haría una inspección para ver quién es su esclavo fiel y secreto si ya lo tenía con el pastor Russell, que en el año 1914 estaba vivo todavía, y cuando Jesús hace su inspección en 1914, es obvio que se encontró con el pastor Russell, no se encontró con el señor Rutherford, se encontró con el pastor Russell, que era el presidente de la Watchtower, que estaba todavía vivito y coleando el pastor Russell, y debe haber conversado con él, con su esclavo nominado. Entonces, esta doctrina cae por sí sola, la expresión de esclavo, desde 2014, pero si estaba el pastor Russell como el esclavo fiel y secreto, y este libro lo dijo en 1917, que él era el esclavo fiel y secreto. Entonces Jesús, cuando vino a hacer su inspección, fue a impresionar a su esclavo fiel y secreto, que era el pastor Russell, no para buscar quién es el esclavo fiel y secreto para nominarlo, porque en todo caso, la Watchtower tenía que decir que Jesús vino a impresionar al pastor Russell, en 1914, que estaba vivo, y lo encontró infiel e indiscreto, lo destituyó, y en 1919 escogió a otro. Eso debió decir, ¿no es cierto? En todo caso, para que tenga algo de sentido, destituir a uno para poner a otro en su lugar. Vengo a impresionar en 1914, así mi inspección, ¿con quién me encuentro en 1914? Con el pastor Russell, y él era el esclavo fiel y secreto. Entonces Jesús iba a impresionarlo a él, y si no se encontró feliz con él, y estoy seguro que no se hubiera encontrado jamás feliz con él, porque en ese año 1914 se esperaba el Armagedón anunciado por el pastor Russell y no se cumplió. Quizás Jesús había llegado a hacer la impresión en 1914 a decirle pues al pastor Russell, estás destituido, estás expulsado de mi organización de la Watchtower porque has profetizado falsamente el fin del mundo en 1914 y no se ha cumplido. Eso yo publiqué en la Watchtower en el 2003, que Jesús hizo su inspección para presionar al pastor Russell a él, porque era el esclavo fiel y secreto que estaba como presidente de la Watchtower en ese año, no había muerto. Russell murió en 1916, y debió presionarlo a él y primero destituirlo como esclavo fiel y secreto porque has profetizado falsamente en la Armagedón 1914 y has dicho que eso está más indicado en la Biblia, que no puedes cambiar la fecha. Lo publicó eso en una atalaya periodos al año 2014, diciendo que él no podía cambiar la fecha de 2014 como la fecha del fin del mundo porque estaba indicado en las escrituras y él no podía cambiarlo. Entonces Jesús debió venir en 2014 y castigarlo al pastor Russell, decirle que tú estás diciendo que Dios ha dicho que en 2014 viene el Armagedón, diciendo que está indicado en las escrituras y no ha venido el Armagedón y no es la fecha, y quedas expulsado de la organización. Debió votarlo como el esclavo fiel y secreto. Me has decepcionado, pastor Russell, fuera de acá. Y cuando ya sacó el pastor Russell como el esclavo fiel y secreto, voy a nominar a otro y pasar a 1919 y decir, vamos a seguir investigando a quién puedo poner en su lugar, en lugar del pastor Russell, ¿no es cierto? Primero destituyo el que está de turno, que está ocupando el puesto, lo destituyo con el esclavo fiel y secreto que lo escogí en 1979 para que publicara la primera tala de Sion y formara la ciudad de Watchtower. Ahora lo expulso porque es un falso profeta que ha profetizado falsamente el fin del mundo en 1914 y no ha venido, y Jesús viene a castigarlo en 1914 por haber mentido a las naciones por tantos años anunciando un falso Armagedón para 1914. Entonces lo expulso al pastor Russell, lo saco y debió explicarlo así a la Watchtower mejor, para que tenga algo de sentido. Vino, hizo su petición y los votó, no quiero saber nada contigo, y ahora voy a nominar a otro nuevo en tu lugar y voy a comenzar a inspeccionar quiénes están dando el alimento correcto. Debió decir eso. Ahora voy a inspeccionar quiénes están dando el alimento correcto y voy a coger a aquel que ha dado el alimento en forma regular, oportunamente, y no solamente voy a fijar en la regularidad del alimento en sí, sino en la calidad del alimento mismo, y que encontró a un grupo de estudiantes de la Biblia que eran fieles y que ellos sí estaban siguiendo, dando el alimento correcto, y a ellos lo nombró Jesucristo en 19. Algo así, ¿no? Que el cuento de hadas tenga algo de sentido, darle al cuento de mitos, estos cuentos de hadas que cuenta la Watchtower, estas fábulas de la inspección, que estos son cuentos chinos, pero que le dé sentido, pues que cuente el cuento chino con algo de sentido, ¿no? Que Jesús hizo la inspección no para ver quién era el esclavo fiel y secreto, porque ya existía el esclavo fiel y secreto, era el pastor Russell. Debo decir, fue a la tierra a inspeccionar a su esclavo fiel y secreto, en ese momento que era pastor Russell, y lo expulsó de la Watchtower, lo destituyó de su puesto de esclavo fiel y secreto porque había anunciado falsamente el Armagedón 1914. Y Jesús viene en 1914 para castigarlo por falso profeta. Lo votó y con que se contigo, voy a nominar a otro nuevo, y escoge al juez Rutherford, que era su sucesor, con sus estudiantes de la Biblia,
los directores más capacitados. Así debió contar la historia, el cuento chino, así debió contarlo, con que tenga un poco más de sentido. Vine a Jesús tenía impresión para recoger quién es el esclavo fiel y discreto cuando ya lo tenía en sus narices en 1914, cuando estaba el presidente del pastor Russell en la Watchtower en 1914. Y le digo, esclavo fiel y discreto. No tiene sentido. ¿Se dan cuenta cómo yo les muestro a ustedes cómo las cosas tienen que mostrar, tienen que tener toda una lucidez? O sea, la doctrina verdadera tiene que tener todo lo que es verdad. No hay nada antagónico que contradiga eso, no puede haber nada porque es la verdad. Pero cuando ocurren estas incongruencias, estas faltas de lógica, es ilógico, porque lo estoy demostrando, porque somos seres pensantes. Es ilógico que Jesús viniera a hacer una expedición para coger a su esclavo, cuando ya lo había escogido Jesús con el pastor Russell, y cuando Jesús hace su expedición en el 14 se encontró con el pastor Russell. Él era el esclavo discreto. ¿Para qué escogería a otro? Y si iba a escoger a otro en 1919, tenía que deshacerse del que estaba presente y estaba actuando como tal en 1914, que era el pastor Russell. Debió destituirlo, pues. Quedas destituido como esclavo discreto, me has defraudado, has enseñado una doctrina falsa como un Armagedón que yo jamás te he dado, para 1914 es una fecha falsa, has quedado como falso profeta y quedas expulsado de la Watchtower. Ahora vamos a nombrar de quiénes de tus subalternos se ha mostrado más fiel y no te ha apoyado en eso, qué sé yo, estuvo diciendo la verdad, ¿no? Entonces decir, bueno, voy a seguir inspeccionando, después que he votado en 1914 al pastor Russell como esclavo fiel y discreto, después he expulsado, ahora voy a investigar quiénes dentro de la Watchtower son fieles y discretos para yo nominarlo como sustitución del pastor Russell, hacer el cuento chino más creíble, ¿no? Entonces hacer una inspección y dice la Watchtower que nos escogió a nosotros después porque éramos los únicos que estaban dando el alimento correcto y oportunamente y de alta calidad. Entonces a estos también los vamos a desbaratar, pues a los que supuestamente Jesús escoge después como sustituto de Russell, y también los podemos desbaratar, que es otro cuento chino, cuando muestro este libro de acá y lo contrasto con este libro de acá que explica cómo fue la selección del esclavo, y que Jesús, para fallar a favor de este esclavo, se fijó no solamente en la regularidad del elemento espiritual, según el párrafo 40 de la página 351, que dice que Jesús no solamente se fijó para dar un fallo o sentenciar la regularidad del elemento espiritual en sí, sino también la calidad del elemento espiritual. En el párrafo 40, página 351, veanlo en CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, ahí lo pueden verificar. Se fijó en la calidad del elemento espiritual, para poder fallar a favor de este esclavo y seleccionar. Entonces, tampoco se expulsó al pastor Russell como esclavo fiel y discreto para nominar a otro en su lugar, y que la Watchtower dice que fue el juez Rutherford con sus directores los más capacitados en 1919, porque estaba ya presidente, que había muerto Russell, y que lo escogió debido a la calidad del elemento espiritual. También pues otra mentira, puesto que este libro que está acá fue el elemento espiritual fresquito, salido del horno, que entró en vigor en 1917, cuando está haciendo la expresión Jesucristo, y tuvo que pensionar este alimento que se está dando regularmente, como un elemento regular a su tiempo, con la alta calidad del elemento espiritual que Jesús le satisfizo, le complació o le satisfizo para seleccionar al esclavo en 1919. Y hemos visto que la primera metida de pata de este libro, y que Jesús aprobó supuestamente como de alta calidad, que dice que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Entonces, la única forma para poder justificar el que Jesús nominara a otro esclavo fiel y discreto fuera de Russell, porque ya lo había nombrado, porque acá dice que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, la única forma para que esto funcionara era que expulsara al anterior para poner un sustituto en su lugar, ¿no es cierto? Expulsarlo. Pero no dice que fue expulsado el pastor Russell jamás. La cosa no dice que fue expulsado ni que Jesús le presionó a él, no toca para nada, lo mantiene incólume, intachable a Russell. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús pudo hacer una nominación de un esclavo nuevo en 1919 si ni siquiera había sustituido a Russell como esclavo secreto? No lo había destituido ni lo presionó a él nunca. No hay ningún registro de la Watchtower que cuente que Jesús al inspeccionar sacó al Russell del puesto del esclavo secreto. No hay ningún artículo. Entonces, si eso es cierto, que se mantuvo hasta el final el Russell como esclavo fiel y discreto, ¿cómo es posible pues que si Russell fue el esclavo fiel y discreto y murió como tal, ¿por qué Jesús haría una nueva selección del esclavo fiel y discreto en 1919 si aquella dice que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell? Ya lo había seleccionado entonces a él, y como nunca lo destituyó ni nunca lo sacó del puesto, no cabría una sustitución a ese puesto único que se cumple solamente una vez en la Biblia, que es la selección del esclavo. Es una profecía que se cumple una vez, no cada rato. Y si ya lo había cogido con Russell y no lo destituyó, murió como esclavo fiel y discreto, y sigue siendo hasta ahora, pues no cabría que Jesús haría una nueva selección del esclavo fiel y discreto, pues. Entonces, amigos,
Si Jesús escogió este esclavo intencional por la alta calidad del alimento espiritual, ahora les voy a mostrar una joyita de lo que se decía en este libro como alimento de alta calidad, un alimento excelente, que llevó a Jesús a escoger el esclavo fiel y secreto, como digo, no solamente por la regularidad en que la agua estaba servía de alimento espiritual, sino que Jesús se fijó para sentenciar y seleccionar al esclavo en la calidad del alimento mismo. Está en el párrafo 40 de la página 351 de este libro. Párrafo 40. Que Jesús no solamente se fijó en la regularidad del alimento espiritual que este esclavo estaba dando desde 40 años atrás, sino se fijó en la calidad del alimento espiritual que lo llevó a Jesús a decir: qué buen alimento espiritual está dando en este libro, publicado en 17, durante la expresión, qué buen alimento fresco salido del horno, de alta calidad, un libro grueso, lleno de alimento espiritual. Y Jesús dijo: qué buen alimento espiritual, te escojo a ti como el esclavo fiel y secreto. Veamos pues, voy a pedir la ayuda de Carlos para que nos dé una lista de enseñanzas que se daba en este libro como alimento verdadero. ¿Ya? Vamos a pedirle a amigo Carlos que comience a enumerar qué es lo que se enseñaba aquí como alimento verdadero, queridos amigos. Vamos a enumerar, que Carlos nos ayude a hablar de algunas páginas y nos diga qué alimento espiritual se da en este libro como de alta calidad, por favor, amigos. Y les pido a ustedes que presten atención. 1. Charles Taze Russell es el esclavo fiel y discreto, página 4. 2. Jesús dio a Russell la clave para la comprensión de los misterios de Dios en los últimos, página 6. 3. Jesús es el alfa y omega de Apocalipsis 1, 8, 21, 6 y 22, 13. Página 15, página 318, página 336. 4. El adventista Nelson Barbour mostró pruebas bíblicas a Russell que Jesús estaba presente desde. Y el pastor Russell encontró esta prueba satisfactoria. Página 54. 5. De acuerdo con Russell, no hay necesidad de aprender hebreo o lenguas griegas para ganar una comprensión correcta de la Biblia, ya que los presbiterianos y metodistas tienen buenas versiones de la Biblia, a precios razonables, página 55. 7. Los 7 mensajeros del Apocalipsis son Pablo, Juan, Ario, Waldo, Wycliffe, Lutero, y el pastor Russell. Ilustración después de la página 55. 8. Las 7 trompetas de Apocalipsis 8:2 son las trompetas de los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, la alianza evangélica y los estudiantes de la Biblia. Tabla después de la página 64. 9. Jesús comenzó su reinado oficialmente en 1878. Página 66. 10. 3 páginas que listan los textos bíblicos que prueban que la segunda venida de Jesús se produjo en 1874. Páginas 68 al 71. 11. El gigante mencionado en Job 40, 15, 24 es la máquina de vapor estacionaria. Página 84. 12. El leviatán mencionado en Job 41, 2, 19 es la locomotora a vapor. Página 85. 13. Los hombres valientes de Nahum 2, 3 son el conductor de la locomotora y el bombero. Página 93. 14. De acuerdo con Éxodo 28, 1 y números 4, 46, 48, el número de personas de la gran muchedumbre será de aproximadamente 411.840.000 personas. Página 103. 15. El jinete sobre el caballo blanco de Apocalipsis 6, 2 es el representante personal de Satanás. El obispo papa de Roma. Página 106. 16. Las estrellas que caían del cielo en Apocalipsis 6, 13 se refiere a la lluvia de meteoros del 13 de noviembre 1833 que cubría 11 millones de kilómetros cuadrados. El cumplimiento simbólico ocurrió cuando los obispos y sacerdotes perdieron su influencia sobre la mente y la conciencia de las personas. Página 120. 17. Hay pruebas que demuestran que Palestina será restablecida en 1925, página 128. 18.
Los demonios invadirán las mentes de los miembros de la cristiandad y se los llevarán a su destrucción en 1918, página 128. 19. La Tierra fue creada hace 48.000 años, página 139. 20. El ángel que se menciona en Apocalipsis 8:5 es la sociedad Watchtower, y el recipiente de incienso es este libro misterio terminado, divinamente provisto a la humanidad, página 145. 21. De acuerdo a Apocalipsis 9:15, todos los 177.300.000 protestantes en la tierra, que representan un tercio de todos los cristianos, serán destruidos en 1918, página 164. 22. El tiempo del fin comenzó en 1799, página 171. 23. La gran tribulación inició en 1914, página 178. 24. Miguel Arcángel es el Papa de Roma, página 188. 25. Las dos alas de la mujer en Apocalipsis 12:14 son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, página 191. 26. Inglaterra es un país satánico porque exporta 5 millones de libras de opio a China cada año, página 202. 27. La Gran Pirámide de Egipto confirma el hecho de que ha llegado el momento de la cosecha, página 226. 28. Apocalipsis 14:20 nos proporciona la distancia precisa entre Scranton, Pensilvania donde se escribió este libro y Bethel en Brooklyn, donde se imprimió este libro, es de 137,9 millas, página 230. 29. Los clérigos son como perros mudos porque prefieren permanecer en silencio en lugar de aceptar una verdad única de los escritos preciosos de Russell, página 238. 30. Las repúblicas desaparecerán en el otoño de 1920. Cada nación dejará de existir, ya que quedó ahogada por la anarquía, página 258. 31. La gloria del ángel mencionado en Apocalipsis 18, un iluminado a la tierra, se refiere a estos grandes descubrimientos e inventos tales como los motores eléctricos, aviones, el canal de Panamá, aspiradoras, los libros de la Watchtower, etc., página 273. 32. La voz del cielo que se menciona en Apocalipsis 18:4 es la voz de la Watchtower. Página 276. 33. De acuerdo a Apocalipsis 18:14, durante el milenio, los clérigos tendrán que trabajar para ganarse la vida. Esto significa que cada predicador en el cristianismo tendrá que gastar 65 centavos de dólar para un reloj de alarma, página 285. 34. El Dios sentado en el trono en Apocalipsis 19:4 es Jesús, página 290. 35. Dios asume toda la responsabilidad por la totalidad del volumen de los estudios en las Escrituras, página 295. 36. El reino de 1000 años inició en 1874 con la segunda venida de Jesús, página 301, página 386. 37. De acuerdo a Apocalipsis 21:17, el número de ovejas al final del reinado de 1000 años será de aproximadamente 20.700 millones de personas, página 323. 38. Cuando Russell comprendió el significado completo de la palabra de Dios, él tomó una posición firme. Así el espíritu, el poder y la influencia de Dios le entraron y nunca lo dejaron, página 377. 39. Ezequiel 5:2, 12, 16, 17 se refiere a la forma en que Jerusalén fue destruida en 606 C y 73 de la era cristiana y también se refiere a la forma en que el cristianismo está siendo destruido entre 1914 y 1918, página 398. 40. El día de la venganza de Dios comenzó en 1914 y culminará en 1918, página 404. 41.
El cumplimiento literal de Ezequiel se produjo en 1898 cuando un molinero, agradeció públicamente a la Virgen por salvar el pan, literalmente, tiró oro y plata a una multitud en las calles, en un vano intento de apaciguarlos, página 407. 42. De acuerdo con Ezequiel 11:9, el cristianismo, literalmente, va a caer en manos de los sindicatos, socialistas y anarquistas, página 425. 43. Los predicadores del cristianismo dicen cosas que se originan de su propia imaginación, página 432. 44. De acuerdo con Ezequiel 17, 22 y 20, 42, el sionismo y el judaísmo será adecuada en la tierra como sus líderes será Abraham, Isaac, Jacob y los demás en su resurrección, página 450, página 462. 45. La congregación que se menciona en Ezequiel 23, 46 son trabajadores sindicales, socialistas, demócratas y anarquistas, página 480. 46. En cumplimiento de Ezequiel 24, 15, 19, Dios le quitó el deseo a Russell por su mujer, poniendo una plaga espiritual sobre ella que la hizo muerta a los ojos de Russell, página 483, página 484. 47. Dios va a destruir todas las iglesias en la tierra, incluyendo todos sus millones de miembros en 1918. Se espera que esto ocurra en o alrededor del 27 de abril 1918. Página 485, página 513, página 530. 48. Todos los judíos volverán a su tierra natal de acuerdo a la promesa de Dios. Russell ha estado predicando el mensaje del sionismo desde octubre 1910. Página 536, página 554, página 555. 49. En 1878, durante la primera resurrección, Dios levantó a los miembros del cuerpo de Cristo, la madre de David, página 539. 50. De acuerdo con Ezequiel 41, el establecimiento del reino en la tierra ocurrirá 13 años después de 1918, página 569. Ocurrirá 13 años después de 1918, página 569. No hay duda, pues, queridos amigos testigos de Jehová, inteligentes que me están escuchando, que todo este palabreo que nos dio la Watchtower en el libro El reino de 1000 años Dios se ha acercado, de 1975, que les acabo de mostrar, es puro cuento chino. Son puras fábulas que nos cuenta la Watchtower, haciéndonos creer que Jesús escogió este esclavo fiel y discreto porque fueron los únicos que estuvieron dando en forma regular el alimento correcto de alta calidad a los domésticos de la casa de la fe, y que por ese motivo, por ser los únicos que estaban dando ese alimento espiritual verdadero, que las demás religiones de la cristiandad no estaban dando de ninguna manera, llevó el Señor Jesucristo a fallar a favor de este esclavo y nominarlo como tal en 1919, según versa esta doctrina y según versa la versión que se muestra en este libro titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, de 1975. Es obvio que el alimento espiritual que se estuvo dando en 1917, que fue el periodo el periodo que comprendió la inspección desde 1914 hasta 1919, este libro es recién salido del horno por parte de la Watchtower como alimento a su debido tiempo, como un alimento regular, oportuno que está dando este esclavo para alimentar a la casa de la fe del amo Jesucristo. Era un alimento basura. Tenía enseñanzas realmente falsas, ridículas, estúpidas, productos de un orate. Estos dos sujetos que escribieron este libro como 7º volumen, el misterio terminado, que fueron los señores Clayton Woolworth y George Fisher, no estuvieron nada inspirados por Dios, más bien estaban inspirados por Satanás el diablo, que les hizo publicar estupideces, ridiculeces que no podría venir de una persona normal,
sino de un orate. Y todos sabemos bien pues que el pastor Russell, si bien fue un falso maestro, un hombre que no estaba inspirado por Dios, no hubiera podido cometer jamás semejante desliz de lo que se publicó en este 7º volumen de las Historias de Escrituras, que se lo adjudicaron a él como 7º volumen, como una obra póstuma, conteniendo tanto alimento chatarra basura, que obviamente no tenía nada de alta calidad, sino de pésima calidad, y pésima calidad creo que se queda corto. Era un alimento realmente satánico, porque no podría venir de gente que tiene el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, de ninguna manera. Entonces, todo es una mentira, todo es un cuento chino, y Jesús jamás pudo haber escogido este esclavo de la Watchtower en 1919, puesto que en este libro terminado estaban dando un alimento totalmente falso, ridículo, absurdo, estúpido, que la Watchtower tuvo que luego descartar y tirarlo a la basura en 1929, apenas 12 años después de publicado este libro, porque no podía soportar más estar en los anaqueles de la Watchtower en venta. No podía ser entregado como un alimento verdadero, con enseñanzas ridículas, y por eso no pudo resistirse a la prueba del tiempo, y en 1929 la sociedad echó este libro a la basura, que supuestamente llevó a Jesucristo a coger al esclavo fiel y discreto cuando hizo la inspección de este esclavo para ver qué clase de alimento estaba dando en ese momento de la inspección. Este libro de 1917, Jesús tuvo que presionarlo y jamás pudo haberlo encontrado como un alimento de alta calidad, dado a los domésticos, como un alimento verdadero, genuino y de alta calidad. Eso de ninguna manera. Entonces he demostrado fehacientemente que las doctrinas de la Watchtower son doctrinas falsas, doctrinas mentirosas, que son puros mitos, cuentos de hadas, y que se demuestra que son mentirosos, porque nos aseguraron en ese libro amarillo que Jesús nos escogió y falló a favor de la Watchtower para que fuera su esclavo secreto por la alta calidad del alimento espiritual que estaba suministrando ese esclavo en ese momento, que fue justamente este libro de misterio llenado, lleno de alimento basura satánico. Espero, amigos, que esto les ayude a pensar y abrir los ojos y no ser tan credulones de dar todo lo que la Watchtower les enseña en estos libros basura, que dicho de paso, este libro amarillo titulado El Reino de 1000 años de Dios se ha acercado, también se encuentra ahora en la basura y ya no se publica nunca más. Como son todos los libros que estaban en ese momento vigentes, y acabaron todos también en la basura, y los anteriores también, y los que vinieron después de este también. Bueno, amigos, nuevamente gracias por su atención, y un abrazo a todos mis amigos de Fuerza Bolivariana por ayudarme y por apoyar esta fuerza que lo único que busca es, pues, obviamente, ayudar a los testigos de Jehová que abran sus ojos. Muchas gracias y será hasta la próxima.